La profecía del Templo de Jerusalén. Quizás habrás escuchado la historia grandiosa del Templo de Jerusalén, el cual hoy en día solo queda un muro de aquel grandioso templo que construyó Salomón por mandato de Dios. Vemos que en el transcurso de su historia el Santo de Israel siempre buscó un lugar donde el ser humano pudiera tener un contacto con él. Y desde la partida de Israel de Egipto, Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo donde él se manifestaría con su pueblo. Este templo móvil hecho de tela y madera llamado tabernáculo se convirtió en el primer templo de Jerusalén después de 480 años aproximadamente, ya que esto lo podemos ver en Primera de Reyes 6:1. La primera profecía de la destrucción del templo de Jerusalén vino de la boca del profeta Jeremías y se encuentra en Jeremías 7 del 12 al 15, cuando profetizó que Israel estaba abandonando los mandamientos, leyes y estatutos del Santo de Israel. Y por ese motivo vendría el rey Nabucodonosor desde Babilonia, donde sitiaría y destruiría el templo de Jerusalén y sus alrededores. Esta profecía se cumplió en el año 586 a.C. Esta trágica historia marcó un gran evento en Israel conocido como la caída de Jerusalén o la destrucción del primer templo. La segunda construcción del templo, conocida como el Segundo Templo de Salomón, tuvo que llegar de la mano de los persas, ya que gracias a un edicto por el rey persa Ciro el Grande, emitió un edicto en el cual permitía a los judíos regresar a Jerusalén y pudieran construir el templo liderado por Zorobabel, que era un descendiente del rey David y pertenecía a la línea de la realeza, lo cual lo hizo gobernador de Judá bajo el dominio persa. El segundo templo fue reconstruido aproximadamente en el año 515 a.C. Recordemos que los años antes de Cristo en este sistema se encuentra en retroceso hasta llegar a finalizar en primero antes de Cristo y comenzar el año en primero después de Cristo. Desde la primera destrucción del templo pasaron aproximadamente 71 años para reconstruir el segundo templo, y esto lo podemos ver en Esdras 3 del 8 al 13. La segunda destrucción del templo de Jerusalén llegaron de la mano de los romanos en el año 70 después de Cristo, como consecuencia de la revuelta judía. Yeshua profetizó este acontecimiento de la destrucción del templo, y esto lo vemos en Mateo 4 del 1 al 2, que dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero él les dijo: ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos cómo Yeshua profetizó la destrucción del segundo templo, y lo que hoy queda en Israel, conocido como el Muro de los Lamentos. Han pasado aproximadamente 1953 años y aún no se ha levantado el tercer templo, que se cree que es una de las últimas profecías acerca del templo, y esto lo podemos ver en Ezequiel en los capítulos del 40 al 48. Pero hay un versículo que marca una profecía importante para Israel. Y este se encuentra en Ezequiel 43, versículo 7, que dice: Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes. También podemos encontrar en Apocalipsis una profecía que dice que tiene que haber una profanación de ese tercer templo, lo que tendríamos que analizar si este tercer templo será destruido o no. Pero esto será en otro podcast, ya que lo importante de este podcast es que nuevamente se muestra el pueblo de Israel en la construcción y en la redención que el Santo de Israel les dará a su pueblo de Judá, ya que su palabra es fiel y verdadera. Y como dicen en Ezequiel 43:7, y habitaré entre los israelitas para siempre. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.